Hola, mi nombre es Patiño Ábalos Arán Alessandro. Bienvenidos a este podcast y hoy vamos a hablar sobre las crisis del siglo XIX en México, pero no solo como historia, sino como algo que todavía tiene consecuencias hoy. Nuestra tesis es: la falta de acuerdos políticos en el siglo XIX debilitó la soberanía de México, y algo parecido sigue pasando actualmente. Y la verdad, esto no es solo cosa del pasado. Si lo pensamos bien, México en ese tiempo estaba lleno de conflictos, y eso permitió que otros países intervinieran. Pero lo interesante es que hoy, aunque no hay invasiones como antes, pues sí hay otros tipos de presión o dependencia. Entonces, más que memorizar historia, queremos debatir: ¿realmente hemos cambiado o seguimos teniendo los mismos problemas? Yo creo que muchas cosas pues sí han cambiado bastante, pero otras no tanto. Para empezar, vamos con un tema clave: la pérdida de soberanía. Mi nombre es García Márquez Leonardo Samuel y mira, cuando hablamos de la pérdida de soberanía no solo es una palabra complicada, básicamente significa que México no tenía el control total de lo que pasaba en el país y se notó mucho cuando Estados Unidos llegó y los quitó gran parte de nuestro territorio, o también cuando Francia los puso un emperador. Pero bueno, no todo eso puede ser culpa de otros países. Bueno, claramente se ve que cuando otro país está débil, que en este caso fue México, pues quieren atacar, quieren obtener un poco de beneficio. Es normal y pues no crean que es un problema actualmente, porque en la actualidad México depende mucho de la economía como otros países y de lo que hagan otros. Por eso yo propongo mi pregunta. ¿Ustedes creen que México estaba débil porque en ese entonces no estaba tan unido? Mi respuesta es que sí. Realmente yo sí creo que México estaba tan débil por eso. Mi nombre es Rubio Acevedo Cristian y sí, estoy de acuerdo contigo, pero también creo que ese fue el problema principal, porque los liberales y conservadores no solo discutían, prácticamente estaban en guerra todo el tiempo. Unos querían cambiar el país, otros querían mantenerlo como estaba, y el problema es que nadie cedía. Y aquí va algo importante. Cuando un país está peleado consigo mismo, no puede avanzar. Entonces, yo sí creo que la división interna fue más grave que cualquier invasión. Pero también quiero decir algo. Eso no es algo del pasado. Hoy en día también vemos mucha división política, gente que no se pone de acuerdo, opiniones muy extremas, y eso hace que muchas decisiones importantes se retrasen o se tomen mal. Entonces yo diría que en eso seguimos bastante igual, pero tampoco todo era solo política. También hubo cambios fuertes con las leyes, y ahí es donde entran las leyes de reforma. Soy con tres llamadas y las cosas de aquí en adelante para mí se me hacen mucho más interesantes, ya que las leyes de reforma intentaron separar la iglesia del Estado, básicamente cambiar el país por completo, porque en ese tiempo la iglesia tenía mucho poder, pero esto causó muchos conflictos, ya que el país en vez de mejorar lo dividieron, y esto es curioso, porque al intentar hacer algo bien causa más conflictos. Pero si hoy lo viéramos como tal, esto sería una fuente de debate social, democrática y de valores. Bueno, también lo vemos pasar de muchas cosas. Unos están a favor, unos están en contra, pero nunca nadie da la razón. Ya que este problema no es la idea que tenemos, sino cómo ponernos de acuerdo. Pero bueno, después de todas esas peleas, caos, conflictos y todo eso, llega lo que según eso sería la salvación, el porfiriato. Mi nombre es Diego Paul Alcalá Márquez y hoy les presentaré sobre el porfiriato. Porfiriato. A ver, aquí yo no estoy tan de acuerdo con que todo fue negativo, porque durante el porfiriato sí hubo progreso real. Se construyeron cosas importantes, hubo crecimiento económico. O sea, México se avanzó, pero, y aquí está el problema, ese avance no fue para todos.
Había mucha desigualdad. La mayoría de la gente seguía siendo pobre, mientras unos pocos tenían todo. Entonces, aquí va algo importante. El progreso no sirve si no beneficia a la mayoría. Y si lo comparamos con hoy, pues también pasa algo parecido. Si hay avances, tecnología, crecimiento, pero pero la desigualdad sigue existiendo. Entonces, no es que no haya progreso, sino es que no está bien distribuido. Y eso nos lleva a pensar que, aunque cambien las épocas, los problemas de fondo siguen ahí. Yo soy Guillén Jesús y yo quiero retomar eso, porque creo que es de lo más importante y a veces no se le presta mucha atención. En el siglo XIX, México no solo tenía problemas políticos, también tiene una economía muy inestable. Después de la independencia, el país quedó prácticamente en crisis. Había muchas deudas, poca producción y mucha desorganización. De hecho, en México le debía dinero a países como Inglaterra, España y Francia. Y eso fue una de las razones por las que ocurrió la intervención francesa. O sea que no solo fue política, también fue por dinero. Entonces aquí hubo algo importante. Cuando un país depende económicamente de otros, pierde libertad para decidir, porque no puedes tomar decisiones totalmente propias si tienes deudas o necesitas un apoyo externo. Y eso no solo pasaba antes, pasa hoy también. Actualmente, en México depende mucho del comercio internacional, especialmente con Estados Unidos. Gran parte de lo que se produce se exporta y muchas inversiones vienen del extranjero. Y sí, eso tiene ventajas porque genera empleo y crecimiento, pero también significa que a esos países les va mal. A México también le afecta. Por ejemplo, si una crisis económica en Estados Unidos automáticamente impacta a México, entonces yo creo que la soberanía hoy ya no se pierde con guerras o invasiones, se pierde poco a poco a través de la economía. Y yo aquí les dejo una idea que me parece importante. Tal vez ningún país puede ser 100% independiente hoy en día, pero hay una gran diferencia entre cooperar con otros países y depender demasiado con ellos. Entonces aquí mi pregunta sería, ¿México realmente tiene control sobre su economía o sigue dependiendo demasiado de otros países? Sandoval Álvarez, Jonathan Axel. Yo creo que esa pregunta está muy fuerte, porque la verdad, hoy ningún país es totalmente independiente, pero eso no significa que esté bien depender demasiado. Y algo que me llamó la atención de todo lo que dijimos es que el problema no era solo externo, sino interno. O sea, México no solo tenía presión de otros países, también tenía problemas para organizarse por dentro. Y eso es algo que sigue pasando, porque hoy podemos tener recursos, oportunidades, incluso avances, pero si no hay acuerdos, todo se complica. Entonces, más que culpar al pasado o a otros países, creo que la clave está en nosotros como sociedad, en cómo debatimos, en si escuchamos otras opiniones o si seguimos divididos. Mi nombre es Telles Hernández Kevin Fabián y algo que quiero comentar es que yo creo que esa pregunta está muy fuerte porque la verdad hoy en día ningún país es totalmente independiente, por así decirlo, pero eso no significa que esté bien depender demasiado de algo. Y algo que me llamó la atención de todo lo que dijimos es que los problemas no eran solo externos, sino que también eran internos. O sea, México no solo tenía presión de otros países, sino que también tenía problemas para organizarse por dentro. Y eso es algo que sigue pasando, porque hoy en día podemos tener recursos, oportunidades, incluso avances o oportunidades. Pero si no hay acuerdos, todo se complica. Entonces, más que culpar al pasado o a otros países, yo creo que la clave está entre nosotros como sociedad. Es como debatimos en si escuchamos otras opiniones o si seguimos divididos, porque al final la historia no se repite sola, sino que la repetimos nosotros mismos.
Y justo por eso este tema sigue siendo muy importante pues a raíz de todo y a día de hoy.